El pastel de 3 pisos se estrelló contra el suelo de mi cocina a las 4:47 de la tarde, esparciéndose en pedazos de chocolate y crema que habían tomado 6 horas de mi vida crear. Pero no fueron los trozos de bizcocho lo que me partió el corazón, sino la cara de desprecio de mi hija Andrea mientras gritaba: «No haces nada que preste, mamá. Nada de lo que haces es suficientemente bueno». A mis 58 años, después de 3 décadas de entregarle mi vida entera, finalmente entendí que había criado a un monstruo. Andrea había llegado esa tarde a mi humilde casa en la colonia Santa María con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Su auto BMW, último modelo, contrastaba grotescamente con mi vieja fachada despintada, como un recordatorio cruel de todo lo que ella había logrado y yo nunca tendría. Venía vestida con un traje sastre que costaba más que mi sueldo de 2 meses como enfermera en el hospital público, su cabello perfectamente peinado en un salón que cobraba lo que yo gastaba en comida durante un mes completo. «Mamá, necesitamos hablar», había dicho sin siquiera saludarme, empujando la puerta y entrando como si fuera su casa. No era su casa. Hacía 5 años que Andrea se había mudado a su lujoso departamento en la zona rica de la ciudad, prometiendo visitarme cada semana, una promesa que había cumplido exactamente 3 veces en todo ese tiempo. Yo había pasado toda la mañana preparando su pastel favorito de la infancia: chocolate con 3 capas, relleno de crema de vainilla y fresas frescas, decorado con las rosas de azúcar que había aprendido a hacer cuando ella tenía 8 años y me suplicaba que le hiciera el pastel más bonito del mundo para su cumpleaños. Era 15 de noviembre, el día que Andrea había cumplido 32 años, y yo, como cada año durante las últimas 3 décadas, había preparado su celebración, aunque sabía que probablemente no vendría. «Mira lo que te hice, mi amor», le había dicho con la emoción de una madre que aún creía en los milagros, señalando hacia la mesa del comedor donde había puesto el pastel sobre el mantel de encaje que había sido de mi abuela. Había colocado velas color rosa, sus flores favoritas en un florero, y había puesto la mesa para 2 con la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales. Andrea había mirado el pastel con una mueca de disgusto que me atravesó como una daga. «Mamá, tengo 32 años. ¿En serio crees que voy a comer esa cosa casera cuando puedo comprar pasteles gourmet de la mejor pastelería de la ciudad? Pero mi amor, es tu favorito, el que siempre te gustaba cuando eras pequeña». «Cuando era pequeña, mamá, pequeña. Ya no soy una niña de 8 años que se conforma con pasteles hechos en casa con ingredientes baratos». Las palabras me dolieron, pero no tanto como lo que vino después. Andrea se acercó al pastel y lo examinó como si fuera evidencia en un juicio. «Mira esto, el chocolate está seco, la crema se está saliendo por los lados, las rosas de azúcar están deformes. Es patético, mamá, como todo lo que haces». «Andrea, por favor». «No, mamá. Estoy harta de fingir que tus esfuerzos patéticos significan algo». Y entonces, con un movimiento rápido y violento, empujó el pastel de la mesa. El plato se hizo añicos contra el suelo, y 3 días de trabajo y amor se convirtieron en basura. Me quedé paralizada, mirando los restos de mi regalo de amor esparcidos por el suelo. No eran solo pedazos de pastel, eran fragmentos de cada cumpleaños que había celebrado sola durante años, de cada noche que había pasado despierta preocupándome por ella, de cada peso que había ahorrado de mi miserable sueldo para comprarle regalos que nunca apreciaba. «¿Por qué, Andrea?», susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. «¿Por qué me tratas así? Porque me das vergüenza, mamá. Me da vergüenza esta casa, me da vergüenza tu trabajo, me da vergüenza todo lo que eres. Vivo en el miedo constante de que alguien importante descubra que mi madre es una enfermera pobre que vive en una colonia de clase media baja». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. «Andrea, yo sacrifiqué todo por ti. Trabajé doble turno durante años para pagarte la universidad privada. Vendí las joyas de tu abuela para costear tu maestría. Me quedé sin vacaciones durante 1 década para darte los viajes que querías. Y eso es exactamente el problema», gritó Andrea, sus ojos brillando con una crueldad que no reconocía. «Siempre me recuerdas tus sacrificios. Siempre me haces sentir culpable por tener éxito. Yo no te pedí que hicieras nada de eso. Eres mi hija. Y tú eres una carga,
Una carga emocional que tengo que cargar porque no tienes vida propia. Necesito que entiendas algo, mamá. Yo tengo una carrera exitosa, una vida social importante, un estatus que mantener. Y tú no encajas en mi mundo. El silencio llenó la habitación como gas tóxico. Andrea se acomodó el cabello y tomó su bolsa, preparándose para irse después de destrozar mi corazón y mi cocina. Andrea, espera, se volteó con impaciencia. ¿Qué ahora? Por primera vez en 32 años, miré a mi hija con ojos completamente claros. Vi a la mujer egoísta y cruel en la que se había convertido, y me di cuenta de que yo había sido cómplice de su creación. Había confundido el amor maternal con la permisividad, había interpretado la generosidad como debilidad, había cambiado mi dignidad por migajas de afecto que nunca llegaban. Nunca más, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Nunca más voy a permitir que me trates así. Andrea se rió con sarcasmo. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar de ser mi madre? Exactamente eso. Su expresión de burla se congeló. Creo que por primera vez en años, Andrea no supo qué decir. Después de que Andrea se fue dando un portazo, me quedé en la cocina limpiando los restos del pastel, mientras las memorias me inundaban como una avalancha dolorosa. Cada pedazo de chocolate que recogía del suelo me transportaba a momentos específicos de los últimos 30 años, momentos que había guardado en mi corazón como tesoros, pero que ahora se revelaban como las cuentas de un collar que se había roto hace mucho tiempo. Andrea había nacido cuando yo tenía 26 años, después de 3 abortos espontáneos que me habían dejado devastada. Su padre, Miguel, nos había abandonado cuando ella tenía apenas 2 años, diciendo que no estaba listo para la responsabilidad de una familia. Recuerdo vívidamente la mañana que se fue. Andrea lloraba en su cuna con fiebre alta. Yo no había dormido en 3 días cuidándola, y él simplemente empacó sus cosas y me dijo: «Esto es demasiado para mí, Teresa. No puedo más». Me quedé sola con una bebé enferma, sin educación universitaria, sin familia que me apoyara, y con un trabajo de medio tiempo en una clínica que apenas pagaba la renta. Pero decidí que mi hija tendría todo lo que yo nunca tuve. Estudié enfermería en las noches mientras Andrea dormía. Trabajé doble turno los fines de semana. Vendí todo lo de valor que tenía para pagar su guardería en el lugar más seguro que pude encontrar. Cuando Andrea tenía 5 años y quería tomar clases de ballet, yo trabajé turnos extra durante 6 meses para pagarle la academia más prestigiosa de la ciudad. Recuerdo haberla llevado a su primera clase, un edificio elegante, lleno de niñas con leotardos caros y madres que llegaban en autos lujosos. Andrea se veía tan pequeña y emocionada con su leotardo rosado que yo había comprado usado y había lavado y planchado hasta que parecía nuevo. «Mamá, ¿por qué tu auto hace tanto ruido?», me había preguntado Andrea después de la tercera clase, cuando mi viejo Tsuru había tenido problemas para encender frente a todas las demás madres. «Porque está cansado, mi amor, como mami después de trabajar tanto». «¿Por qué tienes que trabajar tanto? Para que tú puedas ser bailarina como sueñas». Andrea había sonreído y me había abrazado. «Te amo, mami. Voy a ser la mejor bailarina del mundo para ti». Esa promesa me había sostenido durante los siguientes años de sacrificio. Dejé el ballet cuando quiso tocar piano. Dejé el piano cuando quiso jugar tenis. Dejé el tenis cuando quiso estudiar idiomas. Cada nuevo interés de Andrea se convertía en mi nueva misión financiera. Cuando llegó a la preparatoria, Andrea había desarrollado gustos caros y sofisticados. Quería la ropa de marca que usaban sus compañeras, quería ir a los mismos lugares exclusivos, quería encajar en un mundo que yo no podía costear. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía del hospital a las 6 de la tarde, llegaba a casa a darle la cena a Andrea, y después me iba a limpiar edificios hasta las 2 de la mañana. «Mamá, ¿por qué siempre tienes las manos tan ásperas?», me había preguntado Andrea una noche cuando tenía 16 años. «Por el trabajo, mi amor. ¿No podrías conseguir un trabajo mejor? Las mamás de mis amigas son doctoras, abogadas, arquitectas, tienen las manos suaves y usan perfumes caros». Sus palabras me habían dolido, pero las había interpretado como la natural comparación de una adolescente. «Yo no tuve las oportunidades que tú vas a tener, Andrea. Por eso trabajo tanto, para asegurarte de que tengas opciones». Para cuando Andrea entró a la universidad, yo tenía 3 trabajos: el hospital de día, la limpieza de oficinas de noche y cuidaba ancianos los fines de semana.
Dormía 4 horas por noche y vivía a base de café y vitaminas baratas. Pero Andrea estaba en la universidad privada más cara de la ciudad, estudiando administración de empresas, y ese sacrificio le daba sentido a mi existencia. Mamá, necesito dinero para un viaje de estudios a Europa, me había dicho Andrea durante su tercer año universitario. ¿Cuánto necesitas, mi amor? 50,000 pesos. 50,000 pesos era lo que yo ganaba en 6 meses trabajando día y noche. Andrea, eso es mucho dinero. Mamá, todas mis amigas van a ir. Si yo no voy, voy a quedar excluida de su grupo social. ¿No entiendes lo importante que es esto para mi futuro? Vendí las joyas de mi madre, que habían sido lo único de valor que me había dejado. Un anillo de oro con un pequeño diamante que había sido de mi abuela, unos aretes de perlas que mi madre había usado en su boda, y un collar que había sido regalo de mi padre. Todo se fue para que Andrea pudiera pasar 3 semanas recorriendo Europa con sus amigas ricas. Cuando regresó del viaje, bronceada y feliz, me había traído una postal barata de la Torre Eiffel. Gracias, mami. La pasé increíble. ¿Me contarás sobre el viaje? Después, mamá. Ahora tengo que llamar a mis amigas. Ese después nunca llegó. Andrea se graduó con honores y consiguió trabajo inmediatamente en una empresa internacional. Yo pensé que finalmente podríamos tener una relación de adultas, que podríamos ser amigas además de madre e hija. Pero Andrea se mudó a su departamento caro y comenzó a visitarme cada vez menos. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo?, le preguntaba por teléfono. Mamá, tengo compromisos sociales importantes. No puedo estar cenando en colonias populares todos los domingos. Pero yo cocino tu comida favorita. Mamá, por favor, ya no soy una niña. Mis gustos han evolucionado. Los años siguientes fueron una progresión constante de distanciamiento. Andrea me visitaba solo cuando necesitaba algo, que le prestara dinero para el enganche de su auto, que le cuidara su departamento cuando viajaba, que le hiciera trámites que ella consideraba por debajo de su estatus. Y yo seguía dando, seguía esperando, seguía creyendo que algún día mi hija recordaría todo lo que había sacrificado por ella y me amaría como yo la amaba, hasta hoy. Hasta el pastel destrozado en el suelo de mi cocina. Mientras terminaba de limpiar, me di cuenta de que había pasado 30 años esperando gratitud que nunca llegó, amor que nunca se materializó, respeto que nunca existió. Andrea tenía razón en una cosa: yo no tenía vida propia, pero eso iba a cambiar, empezando ahora. A la mañana siguiente, contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de mi casa. Mientras él trabajaba, yo hacía algo que debía haber hecho años atrás. Bloqueé el número de Andrea de mi teléfono, eliminé todas sus fotos de mis redes sociales y guardé en una caja cada regalo, cada carta, cada recuerdo que tenía de ella. No los tiré, pero necesitaba que desaparecieran de mi vista inmediata. El cerrajero, un hombre mayor de cabello gris, me observaba con curiosidad mientras yo empacaba fotografías con determinación casi maniática. ¿Problemas familiares?, me preguntó con gentileza. Problemas de límites, respondí sin detenerme. Problemas de una mujer que confundió el amor con la permisividad durante 30 años. Nunca es demasiado tarde para aprender a valorarse, señora. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el día. A los 58 años, ¿realmente podía aprender a valorarme? ¿Podía reconstruir una identidad que había sacrificado completamente por una hija que me despreciaba? Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Fui al centro comercial sola, no para comprar algo para Andrea, sino para comprarme algo a mí. Me probé vestidos en colores que me gustaban, no en los tonos neutros que Andrea siempre decía que me quedaban más apropiados para mi edad. Me compré un vestido rojo, unos zapatos con un poco de tacón, y me hice arreglar el cabello en un salón. ¿Alguna ocasión especial?, me preguntó la estilista mientras cortaba mi cabello canoso en una media melena moderna. Sí, respondí mirándome en el espejo. Mi renacimiento. Cuando llegué a casa, ya anocheciendo, encontré a Andrea parada en mi puerta, tocando el timbre repetidamente. Mamá, ¿por qué no abres? Mi llave no funciona. Porque cambié las cerraduras, respondí desde la reja, sin acercarme a la puerta. Andrea me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? Porque esta es mi casa, y tú ya no eres bienvenida aquí. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hija. Ayer me dijiste que te daba vergüenza ser mi hija. Hoy decidí liberarte de esa carga.
Andrea se acercó a la reja con expresión de pánico. Mamá, estaba molesta. Dije cosas que no debía haber dicho. ¿Cuáles cosas específicamente, Andrea? ¿Lo de que no hago nada que preste? ¿Lo de que te da vergüenza mi trabajo, mi casa, mi existencia entera? ¿O lo de que soy una carga emocional que no encaja en tu mundo? Yo no quise decir... Sí quisiste decir exactamente eso. Y tienes razón, Andrea. No encajo en tu mundo de lujo y superficialidad. Pero la diferencia es que ya no quiero encajar. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Tuvimos 30 años para hablar. Tú elegiste pasar esos años despreciándome, y yo elegí permitirlo. Ahora elegimos caminos diferentes. Andrea comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de manipulación, las mismas que había usado durante años para conseguir lo que quería. Mamá, te necesito. Sé que cometí errores, pero... No, Andrea. Tú no cometiste errores. Tú tomaste decisiones conscientes durante años de tratarme como basura, y yo tomé decisiones conscientes de permitirlo. Pero esa era la vieja Teresa. ¿Y quién es la nueva Teresa? La miré directamente a los ojos por primera vez en años sin pestañear. La nueva Teresa es una mujer que se respeta a sí misma, una mujer que no mendiga amor de personas que la desprecian. Pero soy tu hija. No puedes simplemente dejar de amarme. Nunca voy a dejar de amarte, Andrea, pero sí voy a dejar de permitir que destruyas mi vida y mi autoestima. Andrea se aferró a la reja como una niña desesperada. Mamá, dame una oportunidad. ¿Puedo cambiar? ¿En serio? ¿Cómo vas a cambiar? Yo puedo visitarte más seguido. Podemos cenar juntas los domingos. ¿Por lástima? ¿Para hacer caridad con tu madre pobre y patética? No es así. Exactamente así es, Andrea. Y el problema no es que tú me veas así. El problema es que yo me permití verme así también. Me di la vuelta para entrar a mi casa, pero la voz desesperada de Andrea me detuvo. Mamá, por favor, no tengo a nadie más. Tienes tus amigos importantes, tu trabajo prestigioso, tu estatus social que tanto te importa. Eso no es familia. Y yo no soy tu empleada doméstica emocional, Andrea. Encuentra la diferencia. Entré a mi casa y cerré la puerta. Andrea siguió tocando el timbre durante 20 minutos, después de llorar y suplicar por otros 30, y finalmente se fue. Esa noche, por primera vez en 30 años, cené sola sin preocuparme por nadie más. Hice exactamente la comida que me gustaba, puse la música que me relajaba, y me senté en mi sala a leer un libro sin interrupciones. No me sentí sola, me sentí libre, pero sabía que Andrea regresaría. Los manipuladores siempre regresan cuando sus víctimas principales les dicen que no. Y cuando regresara, yo estaría preparada. La nueva Teresa estaría preparada. Pasaron exactamente 2 semanas antes de que Andrea apareciera nuevamente. 2 semanas durante las cuales yo había comenzado a reconstruir mi vida. Me inscribí en clases de pintura, comencé a salir con mis compañeras del hospital e incluso salí a cenar con Roberto, el viudo simpático del consultorio dental que llevaba meses invitándome y al que siempre le había dicho que no porque tenía compromisos familiares. Era un martes por la mañana, mi día libre, cuando escuché tocar a mi puerta con desesperación. A través de la mirilla vi a Andrea, pero no a la mujer impecablemente arreglada que había destruido mi pastel 2 semanas atrás. Esta Andrea tenía el cabello sucio y desgreñado, llevaba la misma ropa del día anterior, y tenía ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Mamá, por favor, ábreme. Tengo hambre. Su voz sonaba ronca y quebrada. A pesar de todo, mi instinto maternal se activó inmediatamente. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Andrea? Necesito comer algo. No he comido en 2 días. ¿Por qué no has comido? ¿Qué pasó con tu trabajo prestigioso y tu cuenta de banco llena? Andrea bajó la mirada avergonzada. Me despidieron. ¿Te despidieron? ¿Por qué? Por problemas de rendimiento y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Mamá, por favor, déjame entrar. Te explico todo, pero necesito sentarme. Me siento mareada. Contra mi mejor juicio, quité la cadena y la dejé entrar. Andrea se desplomó en mi sillón, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. De cerca se veía aún peor. Había perdido peso notablemente. Tenía temblores en las manos y olía a alcohol y cigarrillos. Andrea, ¿qué te está pasando? Todo se está cayendo a pedazos, mamá.
Perdí el trabajo hace 3 semanas. No he podido pagar la renta del departamento. Mi auto lo reposeyó el banco ayer. ¿Pero cómo? Tú ganabas muy bien. Tengo algunas deudas. ¿Qué tipo de deudas? Andrea empezó a llorar, pero estas lágrimas se veían diferentes a las de manipulación que había visto antes. Estas lágrimas parecían genuinas, desesperadas. Mamá, me metí en problemas serios. ¿Qué clase de problemas? Aposté dinero que no tenía, mucho dinero, y cuando no pude pagar, pedí prestado a personas peligrosas. El mundo se me vino abajo. Andrea, ¿cuánto dinero? 200,000 pesos. ¿200,000 pesos? ¿Cómo es posible que apostaras tanto dinero? Empezó poco a poco. Iba a los casinos con mis compañeros de trabajo después de las reuniones. Al principio ganaba, mamá. Ganaba mucho. Pensé que era fácil. ¿Y después? Después empecé a perder. Pero siempre pensaba que la siguiente apuesta me iba a recuperar todo lo perdido. Saqué adelantos de mi sueldo, usé mis tarjetas de crédito, pedí préstamos. ¿Y el trabajo? ¿Por eso te despidieron? Andrea asintió llorando. Tomé dinero de la empresa. Solo iba a ser temporal, hasta que ganara lo suficiente para pagarlo. Pero me cacharon. ¿Robaste dinero de tu trabajo? Era un préstamo. Iba a devolverlo. Era robo, Andrea. ¿No te dieron cuenta de que era robo? Estaba desesperada. Los tipos a los que les debo me han estado amenazando. Dicen que si no les pago esta semana, van a lastimar seriamente. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi hija exitosa, mi hija de quien yo estaba tan orgullosa a pesar de cómo me trataba, era una adicta al juego que había arruinado su vida en pocos meses. Andrea, ¿has comido algo hoy? Un pan que encontré en mi carro. A pesar de todo, no podía dejar que mi hija muriera de hambre. Fui a la cocina y le preparé un plato de comida. Arroz, frijoles, pollo guisado, comida simple, comida casera, comida que no prestaba, según sus propias palabras de hace 2 semanas. Andrea devoró la comida como si no hubiera comido en días, lo cual probablemente era cierto. Gracias, mamá, murmuró entre bocados. ¿Dónde estás viviendo? En mi carro, desde ayer. ¿Y tus amigos importantes? ¿Tu círculo social prestigioso? Andrea no respondió. La respuesta era obvia. Cuando perdió su estatus y su dinero, también perdió a todas las personas que creía que eran sus amigos. Mamá, necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito dinero para pagarle a esa gente. Si no les pago, ¿cuánto necesitas? Los 200,000 pesos completos. Me levanté del sillón inmediatamente. Andrea, yo no tengo 200,000 pesos. Soy enfermera de hospital público. Mi sueldo mensual es menos de lo que tú gastabas en ropa. Pero puedes pedir un préstamo, empeñar la casa. No voy a empeñar mi casa por tus deudas de juego. Mamá, pueden matarme. Entonces llama a la policía. La policía no puede hacer nada. Esta gente no funciona así. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que destruya mi vida para arreglar el desastre que tú creaste? Andrea me miró con esos ojos que habían funcionado durante 30 años para conseguir todo lo que quería de mí. Eres mi madre. Se supone que las madres protegen a sus hijos. Por un momento, sentí la familiar punzada de culpa, el impulso de sacrificarme una vez más por mi hija. Pero entonces recordé el pastel estrellándose contra el suelo, recordé las palabras crueles, recordé las 2 semanas de paz que había tenido sin ella en mi vida. Andrea, yo te protegí durante 30 años, te di todo lo que tenía, todo lo que era, y tú me pagaste con desprecio y crueldad. Mamá, por favor, no, esta vez no. Esta vez vas a tener que resolver tu problema sola. No puedo resolverlo sola. Entonces aprende, porque la era de que mami resuelva todos tus problemas se terminó hace 2 semanas, cuando decidiste que mi amor no valía nada. Andrea se quedó sentada en mi sillón, llorando silenciosamente, y por primera vez en 30 años, sus lágrimas no me conmovieron. Andrea se quedó en mi sillón durante 3 horas, alternando entre súplicas desesperadas y confesiones que me revelaban a una hija que nunca había conocido realmente. Mientras yo lavaba los platos de su comida, ella continuaba hablando, como si las compuertas de años de mentiras finalmente se hubieran abierto. Mamá, hay más cosas que no te he dicho. ¿Más cosas? ¿Qué más puede haber, Andrea? El juego no es mi único problema. Dejé de lavar platos y me volteé hacia ella. ¿Qué quieres decir? También consumo otras cosas. ¿Qué otras cosas? Cocaína.
Al principio era solo en las fiestas de trabajo, para mantenerme despierta y enérgica en las reuniones largas. Después se volvió más frecuente. El plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el suelo. ¿Eres drogadicta? No soy drogadicta. Solo la uso para funcionar mejor. Todos en mi trabajo la usaban. Andrea, ¿me estás escuchando? Eso es ser drogadicta. Es diferente. No soy como los drogadictos de la calle. Yo la uso funcionalmente. ¿Funcionalmente? ¿Para qué función necesitas cocaína? Andrea se retorció en el sillón, evitando mi mirada. Para sentirme confiada en las reuniones, para trabajar hasta tarde sin cansarme, para ser la persona exitosa que se suponía que tenía que ser. ¿La persona exitosa que se suponía que tenías que ser? ¿Quién se suponía que tenías que ser? Alguien importante, alguien que valiera todos los sacrificios que hiciste por mí. Sus palabras me golpearon como una revelación. Andrea, ¿todo este tiempo has estado tratando de ser alguien que no eres? Por supuesto. ¿Crees que no sabía la presión que tenía encima? Tú trabajabas día y noche para darme la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Yo tenía que ser exitosa. No tenía opción de ser mediocre. ¿Y cuándo empezaste a usar drogas? En la universidad. Al principio era solo para estudiar para los exámenes finales, después para todas las materias difíciles, después para las entrevistas de trabajo, después para las reuniones importantes. ¿Y el juego? El juego vino después. Cuando conseguí el trabajo en la empresa internacional, todos mis compañeros eran ricos de familia. Tenían carros caros, apartamentos lujosos, vacaciones en Europa cada año. Yo ganaba bien, pero no tanto como para vivir como ellos. Entonces empezaste a apostar para conseguir más dinero. Exactamente. Y al principio funcionó. Gané suficiente para comprar mi BMW, para mudarme a ese departamento caro, para comprar ropa de diseñador. Por fin pude encajar con ellos. ¿Y cuándo perdiste el control? Andrea se cubrió la cara con las manos. Hace como 6 meses. Perdí una apuesta muy grande y tuve que pedir prestado para pagar. Después perdí otra más grande tratando de recuperar la primera. Y así sucesivamente. ¿Por eso no has venido a visitarme? ¿Porque estabas ocupada arruinando tu vida? Mamá, yo sabía que si tú veías en el estado en que estaba, te ibas a dar cuenta de que algo malo estaba pasando, y no podía decepcionarte más de lo que ya te había decepcionado. ¿Decepcionarme más? Andrea, ¿cómo puedes decir eso después de cómo me has tratado todos estos años? Porque sabía que no merecía todos tus sacrificios. Sabía que la hija exitosa que tú creías que tenías era una mentira. Sabía que en realidad era una fracasada que necesitaba drogas para funcionar y juegos para sentirse importante. Finalmente entendí la dinámica tóxica que habíamos creado entre las dos. Yo había puesto tanta presión en Andrea para que fuera exitosa, para que justificara mis sacrificios, que ella había desarrollado una personalidad falsa para complacerme. Y cuando esa personalidad falsa la llevó por caminos destructivos, empezó a despreciarme por haber creado esas expectativas imposibles. Andrea, ¿alguna vez me has amado realmente? ¿O solo me has odiado por la presión que sentías? Andrea levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas genuinas. Te he amado y te he odiado al mismo tiempo durante años, mamá. Te amaba porque sabía que todo lo que hacías era por mí. Pero te odiaba porque sentía que nunca podría ser lo suficientemente buena para merecer esos sacrificios. ¿Y por eso me tratabas tan mal? Porque cada vez que te veía, me recordabas que era una mentira. Cada vez que me sonreías con orgullo, me sentía culpable por engañarte. Cada vez que me decías lo orgullosa que estabas de mí, me odiaba más por no ser realmente esa persona. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que ya no tienes que mantener la mentira? Ahora tengo miedo, mamá. Miedo de que me maten por las deudas, miedo de vivir en la calle, miedo de que me arresten por robar dinero de la empresa, pero más que nada, tengo miedo de que me odies para siempre por todo lo que te hice. La miré sentada en mi sillón, destruida, vulnerable, finalmente siendo honesta conmigo por primera vez en años, y me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. ¿Podía perdonar 30 años de maltrato ahora que finalmente entendía de dónde venía? ¿O el daño era demasiado profundo para repararse? Andrea, yo no te odio, nunca podría odiarte, pero tampoco puedo seguir siendo la madre que permite que me destruyas para salvarte de las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres mi ayuda, va a ser bajo mis términos. No más mentiras, no más manipulación,
no más tratarme como tu salvavidas personal. ¿Qué términos? Primero, vas a ir a rehabilitación por las drogas. Segundo, vas a ir a terapia psicológica por tu adicción al juego. Tercero, te vas a quedar en esta casa bajo mis reglas mientras te recuperas. Y cuarto, vas a trabajar para pagar tus propias deudas, aunque sea peso por peso durante años. ¿Y si no acepto esos términos? Entonces puedes irte ahora mismo y nunca regresar, porque la madre que te rescataba sin condiciones ya no existe, Andrea. Esa mujer murió hace 2 semanas junto con el pastel que estrellaste contra mi suelo. Andrea me miró en silencio durante largo rato, evaluando si realmente hablaba en serio. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una última oportunidad. Andrea aceptó mis términos esa misma noche, pero algo en su mirada me decía que no era una capitulación genuina. Era la mirada de alguien que acepta reglas temporalmente mientras planea cómo circunnavegar. Después de 30 años de conocer a mi hija, podía leer sus expresiones mejor que un libro abierto. Está bien, mamá. Acepto todo lo que dijiste. ¿Todo? ¿Rehabilitación? ¿Terapia? Vivir aquí bajo tus reglas, pagar mis deudas yo misma. ¿Y las drogas? ¿Puedes dejarlas inmediatamente? Por supuesto. Te dije que no era una adicta real. Esa respuesta me confirmó que Andrea aún no entendía la gravedad de su situación, pero había aprendido algo importante durante estas 2 semanas de separación. No podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Solo podía crear las condiciones correctas y esperar que la persona eligiera salvarse a sí misma. Muy bien, empezamos mañana. Esa noche, después de que Andrea se durmió en mi cuarto de huéspedes, llamé a mi hermana Lucía, con quien había perdido el contacto durante años porque Andrea siempre criticaba sus visitas. ¿Teresa? ¡Qué sorpresa! Hace meses que no hablas conmigo. Lucía, necesito un favor muy grande. Dime. Le expliqué toda la situación con Andrea. Las drogas, el juego, las deudas, las amenazas. Lucía me escuchó en silencio. Teresa, ¿tú crees que Andrea realmente va a cambiar? No lo sé, pero necesito darle una oportunidad real, no solo rescatarla como he hecho toda mi vida. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me ayudes a crear un plan real para que Andrea enfrente las consecuencias de sus acciones, pero que también le dé herramientas para reconstruir su vida si realmente quiere hacerlo. Lucía, quien era trabajadora social especializada en adicciones, sabía exactamente de qué estaba hablando. Teresa, lo que estás describiendo se llama amor duro. Es dar apoyo sin rescatar, consecuencias sin castigo. Exactamente. ¿Estás preparada para mantener límites firmes aunque Andrea llore, manipule o amenace con lastimarse? La pregunta me hizo pausar. No lo sé, Lucía. Durante 30 años, cada lágrima de Andrea me desarma completamente. Entonces, necesitas tanto apoyo como ella. ¿Has pensado en ir tú también a terapia? ¿Yo? ¿Para qué? Para aprender por qué permitiste que tu hija te maltratara durante décadas. Para entender por qué confundiste el amor maternal con la permisividad total. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. ¿Crees que soy una mala madre? Creo que eres una madre que amaba tanto que perdió de vista que el amor sin límites no es amor, es codependencia. Al día siguiente, mientras Andrea dormía hasta las 2 de la tarde, yo implementé la primera parte de mi plan secreto. Llamé a 3 centros de rehabilitación para adicciones y pedí información sobre sus programas. Llamé a 2 terapeutas especializados en ludopatía y llamé al abogado familiar que había manejado el divorcio de mis padres años atrás. Licenciado Morales, necesito consultarle sobre un caso hipotético. Dígame, señora Teresa. Si alguien robó dinero de su empresa y tiene deudas con prestamistas peligrosos, ¿cuáles son sus opciones legales? ¿Qué tanto dinero robó y a qué tipo de prestamistas les debe? Le di todos los detalles que Andrea me había contado. Señora Teresa, esa persona está en serios problemas legales y físicos. La empresa probablemente ya presentó cargos criminales. Y si los prestamistas son quienes creo que son, es una situación de vida o muerte. ¿Hay alguna manera de protegerla sin que yo tenga que pagar sus deudas? Programa de protección de testigos si está dispuesta a cooperar con las autoridades contra los prestamistas. Bancarrota personal para las deudas legales. Y un muy buen abogado penalista para los cargos de robo. ¿Cuánto costaría todo eso? Mucho menos que pagar 200,000 pesos a prestamistas. Cuando Andrea finalmente se despertó, la encontré en mi cocina tratando de encontrar algo de comer. Mamá, ¿no tienes nada más que arroz y frijoles? Andrea, necesitamos hablar. ¿Sobre qué?
sobre tu plan real para resolver tu situación. Ya te dije que voy a hacer lo que me pediste. No, Andrea, tú me dijiste lo que pensabas que quería escuchar, pero yo investigué tus opciones reales. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hablé con abogados, con centros de rehabilitación, con expertos en adicciones, y todos me dijeron lo mismo. No hay manera fácil de salir de esta situación. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debí haber hecho hace años. Buscar ayuda profesional, en lugar de pretender que mi amor era suficiente para resolver todos tus problemas. ¿Con quién hablaste? Con gente que sabe cómo ayudar realmente a personas en tu situación. Gente que no va a permitir que sigas mintiendo y manipulando. Andrea se levantó del sillón abruptamente. No puedes tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. No estoy tomando decisiones sobre tu vida, Andrea. Te estoy dando información sobre tus opciones reales. Tú puedes elegir qué hacer con esa información. Y si no me gusta ninguna de esas opciones, entonces puedes irte ahora mismo y enfrentar las consecuencias sola, como una adulta. Andrea me miró con esa expresión de pánico que había visto muchas veces cuando las cosas no salían como ella esperaba. Mamá, se suponía que íbamos a resolver esto juntas, en familia. Andrea, durante 30 años resolver las cosas en familia ha significado que yo resuelvo tus problemas y tú continúas comportándote de la misma manera. Esta vez va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Esta vez vas a tener que elegir entre cambiar realmente o enfrentar las consecuencias realmente, sin que yo te rescate. ¿Y si elijo mal? Entonces aprenderás de las consecuencias de elegir mal, como todos los adultos. Por primera vez desde que regresó a mi puerta pidiendo ayuda, Andrea parecía entender que no estaba tratando con la misma madre de siempre. «Mamá, ¿me estás abandonando?» «No, Andrea. Por primera vez en 30 años, te estoy amando de la manera correcta». Durante 3 días, Andrea se comportó como la hija modelo que nunca había sido. Se levantaba temprano, ayudaba con los quehaceres de la casa, hablaba respetuosamente y hasta cocinó para mí un par de veces. Casi empecé a creer que el shock de perderlo todo realmente la había cambiado. Debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. El 4.º día, regresé del trabajo a las 6 de la tarde y encontré mi casa en silencio. Andrea no estaba en la sala, no estaba en su cuarto, no respondía cuando la llamé. Pensé que había salido a caminar o a hacer algún mandado. Fui a mi habitación para cambiarme de ropa y ahí fue cuando vi que mi joyero estaba abierto. Las pocas joyas que me quedaban habían desaparecido. Los aretes que mi madre me había dejado, una pulsera que había sido regalo de mi difunto esposo y el anillo que Roberto me había dado para nuestro primer aniversario. Piezas que no valían mucho dinero, pero que tenían un valor sentimental incalculable. Corrí a revisar mi bolsa y descubrí que mi tarjeta de débito también había desaparecido. Llamé inmediatamente al banco. «Señora Martínez, su tarjeta fue utilizada hace 2 horas para retirar 5,000 pesos del cajero automático». «¿Dónde?» «En el Casino Gran Palacio del centro de la ciudad». Mi corazón se hundió. Andrea no había cambiado nada. Había estado actuando durante 3 días, esperando la oportunidad perfecta para robarme y continuar con su autodestrucción. Manejé hasta el casino con una mezcla de ira y desesperanza que nunca había sentido. La encontré exactamente donde sabía que estaría, frente a una máquina tragamonedas, con los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas. Había consumido drogas nuevamente. Andrea se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué sorpresa verte aquí. Devuélveme mi tarjeta». «¿Qué tarjeta?» «Andrea, devuélveme mi tarjeta bancaria y mis joyas, ahora». «Mamá, no sé de qué hablas». La gente del casino comenzó a mirarnos. Andrea estaba haciendo una escena, hablando más alto de lo normal, gesticulando exageradamente. «Andrea, estás drogada». «No estoy drogada, solo estoy feliz. Por primera vez en semanas estoy feliz». «¿Feliz porque me robaste?» «No te robé, solo tomé prestado dinero que me pertenece por derecho. Después de todo lo que has gastado en mí durante años, técnicamente me debes mucho más de 5,000 pesos». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Incluso drogada y desesperada, Andrea seguía siendo capaz de una crueldad calculada. «Devuélveme mis cosas y vámonos. No me voy a ninguna parte contigo. Estoy ganando. Por primera vez en meses estoy ganando». Miré la máquina donde había estado jugando. Había perdido los 5,000 pesos completos. «Andrea, perdiste todo el dinero, pero voy a recuperarlo.
Solo necesito un poco más para apostar fuerte y recuperarlo todo. ¿Con qué dinero? Ya gastaste lo que me robaste. Andrea me miró con una expresión que me heló la sangre. Mamá, ¿me puedes prestar otros 5,000 pesos? Te prometo que te los devuelvo mañana. ¿Estás loca? Acabo de descubrir que me robaste y me estás pidiendo más dinero. Solo 5,000 pesos más. Sé exactamente cómo apostarlos para recuperar todo lo que he perdido. Andrea, vámonos, ahora. No, no voy a irme hasta que recupere lo que perdí. En ese momento, se acercó un hombre vestido de traje que claramente trabajaba para el casino. ¿Hay algún problema, señoras? No hay ningún problema, respondió Andrea inmediatamente. Mi madre solo está preocupada porque estoy ganando mucho dinero. El hombre me miró con sospecha. Señora, ¿su hija es mayor de edad? Sí, tiene 32 años. Entonces no podemos obligarla a irse si no quiere. Andrea sonrió triunfante. ¿Ves, mamá? No puedes controlarme. Andrea, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando perfectamente claro. Por primera vez en semanas, veo una solución a todos mis problemas. ¿Cuál solución? Perdiste todo lo que tenías. Todavía tengo esto. Andrea sacó de su bolsa un anillo que reconocí inmediatamente. Era el anillo de compromiso de mi abuela, la única joya realmente valiosa que me quedaba, que guardaba en mi caja de seguridad para emergencias extremas. Andrea, ¿cómo conseguiste eso? Encontré la llave de tu caja de seguridad. ¿Entraste a mi caja de seguridad? Mamá, técnicamente todo lo que tienes me va a pertenecer algún día cuando te mueras. Solo estoy tomando mi herencia un poco antes. La frialdad con la que dijo esas palabras me quitó el aliento. Mi propia hija había violado mi privacidad más íntima, había robado la única cosa de valor real que me quedaba, y lo justificaba como si fuera su derecho. Andrea, ese anillo tiene más de 100 años de antigüedad. Ha pasado por 4 generaciones de mujeres en nuestra familia. Y va a ayudarme a resolver mis problemas. La bisabuela estaría orgullosa de saber que su anillo salvó a su bisnieta. La bisabuela estaría horrorizada de saber que su bisnieta es una ladrona. Andrea se rió con esa risa vacía que había desarrollado en los últimos días. Mamá, deja el drama. Es solo un anillo viejo. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Andrea que había criado, que había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por proteger, se había convertido en alguien que yo no reconocía. Alguien capaz de robarle a su propia madre y después reírse de ello. Andrea, si empeñas ese anillo, nunca más vuelvas a mi casa. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Andrea se encogió de hombros y se dirigió hacia el área de empeños del casino. Entonces, supongo que esta es nuestra despedida, mamá. La vi alejarse, caminar hacia el mostrador donde iban a evaluar el anillo de mi bisabuela, y supe que no había nada más que pudiera hacer para salvarla. Pero quedaba algo que sí podía hacer para protegerme. Esa noche, después de cambiar todas las cerraduras nuevamente y cancelar todas mis tarjetas bancarias, hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Llamé a la empresa donde Andrea había trabajado y hablé con su ex jefe, el licenciado Martínez. Licenciado, habla Teresa Martínez, la madre de Andrea. Señora Martínez, lamento mucho lo que pasó con su hija. Licenciado, necesito hacerle una pregunta. ¿Ustedes ya presentaron cargos criminales contra Andrea? Sí, señora. El robo fue por una cantidad considerable. No tuvimos opción. ¿Hay alguna orden de aprehensión? Sí, pero aún no la hemos podido localizar. Yo sé dónde está. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señora, ¿está segura de lo que me está diciendo? Completamente segura, y hay más. Andrea está consumiendo drogas activamente y sigue apostando con dinero robado. ¿Dinero robado de dónde? ¿De mí? Hoy me robó 5,000 pesos y joyas familiares. Señora Martínez, ¿está dispuesta a presentar una denuncia formal contra su hija? La pregunta me partió el corazón, pero la respuesta salió clara y firme. Sí. ¿Está completamente segura? Los cargos contra ella ya son serios. Si usted también presenta cargos, probablemente va a ir a la cárcel por varios años. Licenciado, durante 30 años traté de salvar a mi hija del mundo. Ahora necesito salvar al mundo de mi hija. Al día siguiente, fui al Ministerio Público y presenté una denuncia formal contra Andrea por robo. Después, fui al banco y presenté otra denuncia por el uso no autorizado de mi tarjeta de débito.
Después llamé al casino y reporté que mi hija había empeñado joyas robadas. Por primera vez en mi vida, estaba usando el sistema legal para protegerme de mi propia hija, pero no me detuve ahí. Llamé a cada una de las amigas de Andrea que conocía y les conté exactamente lo que había pasado. Las drogas, el juego, los robos, las mentiras. Le dije a cada una que Andrea era peligrosa y que probablemente trataría de pedirles dinero prestado o robarles si tenía oportunidad. Llamé a sus excompañeros de trabajo y les advertí lo mismo. Llamé a los dueños del departamento donde había vivido y les dije que Andrea probablemente regresaría tratando de recuperar sus cosas y que tuvieran cuidado porque había desarrollado tendencias criminales. Llamé a cada persona en la vida de Andrea que pude recordar y sistemáticamente destruí cualquier posibilidad de que encontrara refugio o ayuda. Puede sonar cruel, pero yo lo veía como supervivencia. Durante 30 años había protegido a Andrea de las consecuencias de sus acciones. Ahora iba a asegurarme de que enfrentara todas esas consecuencias de una sola vez, sin posibilidad de manipular a nadie más para que la rescatara. El tercer día después de mi campaña telefónica, Andrea apareció en mi puerta otra vez, pero esta vez no venía sola. Traía a un hombre que claramente era adicto como ella, demasiado delgado, dientes en mal estado, ropa sucia, nervioso y agresivo. «Mamá, este es Ricardo, mi novio». Ricardo me miró con hostilidad inmediata. «Así que tú eres la madre que está causando problemas. Yo soy la madre que está poniendo límites. Andrea me contó que le cerraste las puertas cuando más te necesitaba. Andrea me robó y después me pidió más dinero para seguir apostando. Le cerré las puertas para protegerme». «¿Protegerte de tu propia hija? ¿Protegerme de una ladrona que casualmente es mi hija?». Andrea intervino con esa voz manipuladora que conocía tan bien. «Mamá, Ricardo y yo necesitamos un lugar donde quedarnos por unos días, solo hasta que resolvamos nuestros problemas». «¿Qué problemas? Los tipos a los que les debo dinero nos están buscando. Necesitamos escondernos». «¿Y dónde han estado viviendo?» «En la calle, en parques, en casas abandonadas». Ver a mi hija reducida a vivir en la calle me dolió, pero me recordé que había sido su decisión robarme en lugar de aceptar mi ayuda real. «Andrea, tú tuviste oportunidad de quedarte aquí bajo mis reglas. Elegiste robarme y irte. Estaba desesperada. Y sigues estando desesperada. ¿Qué ha cambiado?» Ricardo se acercó más a la puerta de manera amenazante. «Mira, señora, tu hija necesita ayuda, y como su madre, es tu responsabilidad ayudarla. Como su madre, mi responsabilidad fue criarla bien. Fallé en eso. Pero ya no es mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias de sus decisiones adultas. ¿Vas a dejar que tu hija viva en la calle? Voy a dejar que mi hija adulta enfrente las consecuencias de robarme, drogarse y apostar». Andrea comenzó a llorar, pero estas lágrimas no me afectaron como antes. «Mamá, por favor, solo por una noche». «No, Andrea». «Entonces dame dinero, dame aunque sea 1000 pesos». «No, dame algo, cualquier cosa». «No». Ricardo perdió la paciencia. «¿Sabes qué? Eres una pinche madre egoísta. Tu hija está sufriendo y tú aquí en tu casa cómoda. Mi hija está sufriendo porque eligió robarme en lugar de aceptar mi ayuda. Y tú, quien quiera que seas, no tienes derecho a venir a mi casa a insultarme. Tengo derecho porque soy el novio de Andrea. Tienes derecho a irte de mi propiedad antes de que llame a la policía». En ese momento, Ricardo se puso verdaderamente agresivo. «¿Sabes qué, vieja? Creo que necesitas aprender a respetar a tu hija». Pero yo ya había anticipado esta posibilidad. Saqué mi teléfono y marqué el 911. 911. «¿Cuál es su emergencia?» «Hay 2 personas drogadas en mi puerta amenazándome. Una de ellas es mi hija, quien tiene órdenes de aprehensión pendientes». Andrea y Ricardo se miraron con pánico. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que debí haber hecho hace años, Andrea, protegerme». Se fueron corriendo antes de que llegara la policía, pero yo sabía que regresarían, y cuando lo hicieran, estaría preparada. La policía llegó 10 minutos después de que Andrea y Ricardo huyeron, pero yo había logrado tomar una foto clara de ambos con mi teléfono mientras discutíamos en la puerta. Se la mostré al oficial que tomó mi declaración. «Señora Martínez, ¿está segura de que quiere proceder con esto?» «Es su hija». «Oficial, mi hija se convirtió en una amenaza para mi seguridad. Ser madre no significa ser víctima». «Entiendo. Vamos a circular esta foto a todas las unidades. Si los vemos, los detendremos».
Esa noche dormí con una tranquilidad extraña. Por primera vez en 30 años, había puesto mi propia seguridad por encima de mi amor maternal. Se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Durante los siguientes días, comencé a recibir llamadas de las personas a las que había contactado durante mi campaña telefónica. Señora Martínez, Andrea vino a mi casa ayer pidiendo dinero prestado. Le dije exactamente lo que usted me dijo, que no podía ayudarla. Señora Martínez, Andrea intentó vender drogas afuera de la oficina donde trabajaba. Llamé a seguridad y se fue. Señora Martínez, encontramos a Andrea durmiendo en el estacionamiento de nuestro edificio. La reportamos como invasora de propiedad privada. Cada llamada me confirmaba que mi estrategia estaba funcionando. Andrea no tenía dónde refugiarse. Nadie la iba a rescatar. Y finalmente estaba enfrentando la realidad completa de las decisiones que había tomado. Una semana después, mi hermana Lucía me llamó. Teresa, ¿viste las noticias? No, ¿por qué? Arrestaron a Andrea. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde? ¿Por qué? Por robo a una farmacia. Aparentemente intentó robar medicamentos controlados para vender. La agarraron infraganti. ¿Está bien? Físicamente sí. Pero Teresa, está muy mal. El reportero dijo que cuando la arrestaron estaba completamente drogada y hablando incoherentemente. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón, procesando la información. Mi hija estaba en la cárcel. La niña que había cargado en brazos, que había criado con tanto amor, que había protegido de todo peligro, estaba en una celda. Y por primera vez no sentí el impulso de correr a rescatarla. Al día siguiente, Andrea me llamó desde la cárcel. Mamá, necesitas sacarme de aquí. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Estoy en la cárcel. Necesitas pagar mi fianza. ¿Cuánto es la fianza? 50,000 pesos. No tengo 50,000 pesos. Entonces empeña la casa. Pide un préstamo. Haz algo. ¿Por qué haría eso? Porque soy tu hija. Eres mi hija que me robó, que trajo a un drogadicto amenazante a mi casa y que ahora está en la cárcel por intentar robar una farmacia. Estaba desesperada. No tenía opciones. Tenías opciones, Andrea. Tenías la opción de aceptar mi ayuda bajo mis términos. Tenías la opción de ir a rehabilitación. Tenías la opción de buscar trabajo honesto. Elegiste seguir drogándote y robando. Mamá, por favor, es horrible aquí. Hay mujeres muy peligrosas. ¿Y qué crees que pensé yo cuando trajiste a Ricardo a amenazarme a mi propia casa? Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Porque a mí no me importa que me amenacen, pero a ti sí te importa estar con gente peligrosa. Andrea comenzó a llorar. Mamá, te prometo que si me sacas de aquí, voy a cambiar. Voy a ir a rehabilitación. Voy a ir a terapia. Voy a hacer todo lo que me digas. Andrea, me has hecho esa promesa exacta 4 veces en las últimas 3 semanas. Cada vez que la haces, me robas algo nuevo. Esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahora entiendo lo que perdí. Entiendo que arruiné todo. Andrea, ¿sabes qué entiendo yo? Que durante 30 años, cada vez que enfrentaste consecuencias, yo las quité de tu camino. Y cada vez que quité las consecuencias, te enseñé que no había razón real para cambiar, porque siempre ibas a tener a mamá para rescatarte. ¿Entonces me vas a dejar aquí? Te voy a dejar ahí hasta que el sistema legal decida qué hacer contigo. Pueden darme años de cárcel. Sí, pueden. ¿Y no te importa? Me importa enormemente, pero me importa más que aprendas finalmente que las acciones tienen consecuencias. Pero soy tu hija. Se supone que las madres protegen a sus hijos. Andrea, yo te protegí durante 30 años. Te protegí tanto que nunca aprendiste a protegerte a ti misma. Te protegí tanto que te convertiste en alguien de quien otras personas necesitan protegerse. Mamá, por favor. Andrea, cuando salgas de la cárcel, si realmente has cambiado, si realmente estás dispuesta a aceptar ayuda profesional y a reconstruir tu vida paso por paso, mi puerta estará abierta, pero ya no voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. ¿Y si no sobrevivo la cárcel? Entonces, sobreviviré tu pérdida sabiendo que finalmente traté de ser una buena madre en lugar de una madre permisiva. Colgué el teléfono y lloré durante horas, pero no cambié de opinión. 6 meses después, recibí una carta de Andrea desde la cárcel. No era la primera. Me había escrito docenas de cartas durante estos meses, alternando entre súplicas desesperadas, amenazas veladas y promesas grandiosas de cambio. Pero esta carta era diferente.
El tono era diferente. Querida mamá, sé que probablemente vas a tirar esta carta como has tirado las otras, pero necesito escribirla aunque no la leas. Llevo 6 meses limpia, 6 meses sin drogas, sin apostar, sin mentir. Al principio fue porque no tenía opción en la cárcel, pero después fue porque finalmente entendí algo que me tomó 32 años aprender. Soy adicta. No soy una persona que usa drogas funcionalmente. No soy una persona que apuesta por diversión. Soy una adicta que destruyó su vida y la vida de la persona que más la amaba en el mundo. He estado en terapia grupal aquí en la cárcel. La terapeuta me hizo escribir una lista de todas las cosas que te robé durante los años, no solo las últimas semanas. Mamá, la lista tiene 3 páginas. Dinero, joyas, tiempo, dignidad, paz mental. Te robé tu vida entera. También me hizo escribir una lista de todas las veces que te mentí. Esa lista tiene 5 páginas, y me hizo escribir una carta de disculpas genuinas, no para enviártela, sino para entender realmente lo que te hice. Esa carta tiene 10 páginas, y me tomó 2 meses escribirla porque no podía parar de llorar. Mamá, no te estoy pidiendo que me perdones, no te estoy pidiendo que me rescates, no te estoy pidiendo dinero para abogados o para mi fianza. Te estoy pidiendo que sepas que finalmente entiendo que todo lo que me pasó fue consecuencia de mis propias decisiones. Tú no fuiste una mala madre. Tú fuiste una madre que me amó tanto que olvidaste enseñarme límites. Y yo fui una hija que confundió tu amor con debilidad y lo usé para lastimarte. Van a transferirme a una cárcel que tiene un programa de rehabilitación de 2 años. Es voluntario, pero yo me apunté. Después de eso, voy a salir con libertad condicional si completo el programa exitosamente. No sé si algún día me vas a poder perdonar lo suficiente para tenerme en tu vida otra vez, pero quiero que sepas que si no me perdonas, lo entiendo completamente. Y que si decides darme una oportunidad cuando salga, va a ser bajo tus términos, no los míos. Por primera vez en mi vida, no te estoy pidiendo nada. Solo te estoy agradeciendo por finalmente amarme lo suficiente para dejar que enfrentara las consecuencias de mis acciones. Te amo, y lamento haberte tardado 32 años para decirlo de manera genuina. Andrea P.D. Sé que empeñé el anillo de la bisabuela. He estado trabajando en la lavandería de la cárcel y guardando cada peso que gano. Cuando salga, voy a recuperar ese anillo aunque me tome años pagarlo. Leí la carta 3 veces antes de que las lágrimas me permitieran ver las palabras claramente. Por primera vez en 6 meses, sonaba como mi hija real, no como la manipuladora en que se había convertido. Esa tarde, por primera vez desde que Andrea fue arrestada, conduje hasta la cárcel. «Señora Martínez, ¿viene a visitar a Andrea?» «Sí». «¿Es la primera vez?» «Sí». «Muy bien. Andrea va a estar muy emocionada. Ha preguntado por usted todas las semanas. Cuando Andrea entró a la sala de visitas, casi no la reconocí. Había ganado peso saludable, su piel se veía limpia, sus ojos estaban claros, pero más que nada, su expresión era diferente. No tenía esa mirada calculadora que había desarrollado en los últimos años. Parecía joven, vulnerable, real. «Mamá, no puedo creer que estés aquí. Recibí tu carta. ¿La leíste completa?» 3 veces. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, mirándonos realmente por primera vez en años. «¿Cómo estás?», le pregunté finalmente. Limpia, asustada, esperanzada, todo al mismo tiempo. ¿Esperanzada de qué? De que tal vez algún día puedas ser la hija que merecías tener. Andrea, tú siempre fuiste la hija que merecía tener. El problema fue que no supe cómo criarte para que fueras la persona que podías ser. Mamá, nada de esto fue tu culpa. No todo, pero algo sí. Te amé tanto que te enseñé que el amor no tiene límites, y eso no es amor, es codependencia. ¿Has ido a terapia? Sí, desde que te arrestaron, estoy aprendiendo la diferencia entre amar y rescatar. ¿Y cuál es la diferencia? Amar es querer lo mejor para alguien aunque sea difícil. Rescatar es proteger a alguien de las consecuencias que necesita enfrentar para crecer. Andrea asintió lentamente. Mamá, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal? No lo sé, Andrea. Pero creo que podemos tener una relación honesta. Y eso es mejor que lo que teníamos antes. ¿Me vas a esperar? Voy a estar aquí cuando salgas, si realmente has cambiado. Pero esta vez vas a tener que demostrármelo con acciones, no con palabras.
¿Y si no puedo? ¿Y si soy demasiado dañada para cambiar realmente? Entonces vas a tener que vivir con las consecuencias de eso. Y yo voy a tener que vivir con la paz de saber que hice todo lo que pude por ayudarte sin destruirme en el proceso. Visitamos durante 2 horas. Hablamos de cosas reales, de su programa de rehabilitación, de mi terapia, de los errores que ambas habíamos cometido. No hubo manipulación, no hubo mentiras, no hubo drama. Por primera vez en años, se sintió como una conversación entre madre e hija. Cuando me fui, Andrea me dijo: «Mamá, gracias por no rescatarme esta vez. Gracias por finalmente dejarme amarte de la manera correcta». 18 meses después, Andrea salió de la cárcel. Había completado su programa de rehabilitación, tenía un trabajo esperándola en una organización que ayuda a mujeres adictas y había ahorrado suficiente dinero para recuperar el anillo de mi bisabuela. Ahora vivimos en la misma ciudad, pero en casas separadas. Cenamos juntas todos los domingos. Andrea paga su propia renta, maneja su propio dinero y asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos 3 veces por semana. Tenemos límites claros, respeto mutuo, y por primera vez en nuestras vidas tenemos una relación basada en el amor real en lugar de la codependencia. No fue fácil llegar aquí. Hubo momentos durante esos 6 meses cuando pensé que había perdido a mi hija para siempre. Hubo noches cuando lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si estaba siendo cruel en lugar de amorosa. Pero aprendí algo que ojalá hubiera aprendido 30 años antes. El amor verdadero requiere coraje. El coraje de decir no, de establecer límites, de permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones. El pastel que Andrea destrozó en mi cocina hace 2 años me enseñó que había confundido el amor con la permisividad durante décadas. La mujer que soy ahora sabe que el amor real a veces requiere dejar que las personas que más amamos se caigan, para que puedan aprender a levantarse por sí mismas. Andrea me robó muchas cosas durante años, pero también me enseñó algo invaluable: que nunca es demasiado tarde para aprender a amarse a uno mismo lo suficiente para exigir respeto. Y esa lección valió todos los años de dolor que tomó aprenderla.